Gracias. Seguimos conversando con el senador Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, sobre temas centrales de lo que ocurrió en el más reciente periodo de sesiones del Congreso. Senador, una última pregunta sobre el tema del ejército. Uno de los debates, yo diría centrales, es si los integrantes de las Fuerzas Armadas deben rendir cuentas ante la justicia militar o ante la justicia civil cuando incurran en hechos delictivos, especialmente cuando afectan a civiles. ¿Cuál es su postura? Ese es un gran tema, Roberto, que voy a permitir explicarlo con cierto detalle. Durante toda la historia de México, desde el siglo XIX al siglo XX y siglo XXI, los militares han estado con fueros especiales. Eso fue parte de la guerra civil del siglo XIX. Fueros militares, fueros eclesiásticos. Aún en el siglo XX y en el siglo XXI se mantiene una concepción legal que dice que los militares, cuando cometan delitos contra paisanos, contra civiles, así dice nuestra Constitución, serán juzgados por los tribunales correspondientes. Y luego en otra parte de la ley dice que son tribunales militares. Así es. Los militares juzgan a militares, los civiles juzgan a civiles. En todas partes del mundo esto ya no existe. Somos una excepción en el mundo. En todas partes del mundo, cuando un militar comete un delito contra un civil, responde por ese delito en el tribunal civil. Hemos tratado de convencer a las Fuerzas Armadas mexicanas de que es conveniente. Ellos tienen preocupaciones. Ellos creen que los tribunales civiles pudieran no tener experiencia de la vida militar, de la jerarquía militar, y que pudieran cometer equivocaciones. Y les hemos hecho propuestas. Les hemos dicho, por ejemplo, a ver, acepten esta reforma y nosotros crearemos tribunales especializados en el Poder Judicial de la Federación. Sobre temas militares. Sobre temas militares, con jueces especializados en temas militares. Pero acepten que los delitos cometidos por sus miembros deben ir al foro sean juzgados en los tribunales civiles. Déjeme retomar un tema, más bien derivar sobre lo que pasó con diversas leyes, la reforma política, este mismo tema de la seguridad nacional y otros, cuando llegaron a la Cámara de Diputados. PRI y PRD, partidos a los que usted es opositor, perdón, PRI y PAN, discúlpeme, pudieron haberlo aprobado en diputados. Y el PRD tenía posturas diferentes sobre diversas iniciativas. ¿Qué pasó ahí, al parecer, en el PRI, que ni siquiera los priistas se pusieron de acuerdo? ¿Cuál fue su visión sobre ese momento, si es que coincide en esta óptica? Mira, Roberto, déjame decirte que yo observo, y tengo el pulso de las cámaras del Congreso, por supuesto, que está ocurriendo una desgracia en el país en materia política. Da la impresión de que hay quienes piensan que el Congreso ya debe cerrar sus puertas, que debe ya ponerse el pijama e irse a descansar hasta el 2012-2013. No reformas, no leyes nuevas, nada que mueva el marco legal del país. ¿Y quiénes lo piensan? Quienes creen que ya tienen asegurada la candidatura presidencial y la presidencia de la República en el 2012. Se los quieren quietecitos. Nada se mueva, nada se reforme, nada se haga. Dejen que nosotros lleguemos a la presidencia de la República, y si llegamos con el control de ambas cámaras, mejor, porque entonces vamos a regresar a los viejos tiempos del presidente todopoderoso, y entonces hacemos todo lo que sea necesario para corregir este país. Es un grave error. Bloquear reformas, bloquear transformaciones legales, no va a ayudarle al país. Y no es verdad que alguien del PAN, del PRI o del PRD que llegue solo con su voluntad, al llegar a la presidencia va a cambiar todo. Eso no es cierto. Hay que terminar con esa falacia y con esa ilusión. Se requiere un nuevo andamiaje institucional, nuevas leyes y sí, un gobierno que tenga disposición para aplicarlas. ¿Y entonces por qué está mostrando tanta incapacidad también hacia dentro del propio Congreso? Dice que hay influencias externas. Si le ponemos nombre y apellido, tal vez el gobernador Peña Nieto, no sé si es el presidente. ¿De quién está hablando usted? De que puede llegar a ser presidente de la República. ¿Por qué alguien así puede impedir que ustedes se pongan de acuerdo? ¿O es responsabilidad de los legisladores? Y yo creo que cuando los políticos trabajan mal, algo mal también estábamos haciendo los ciudadanos. Esa es la gran pregunta, te la agradezco mucho, Roberto. En la Cámara de Diputados el PRI tiene, junto con el Partido Verde, mayoría parlamentaria. Tiene más de 250 diputados. Pueden bloquear o aprobar lo que crean conveniente. Pero has dicho el nombre correcto. El gobernador Enrique Peña Nieto del Estado de México tiene la influencia política suficiente para dirigir a los diputados de su partido en San Lázaro. A través de la bancada del Estado de México, por cierto, veta
abre las puertas, cierra las puertas, congela iniciativas, determina qué hay que hacer. Los diputados del Estado de México controlan las principales comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Y hoy por hoy, lo digo de frente y con claridad, y estoy dispuesto a debatirlo públicamente, mi impresión es que el gobernador Peña Nieto le ha ordenado a los diputados del PRI ni una reforma más, ni de reforma política, ni de reforma electoral, ni de nada. ¿Por qué? Porque le tienen temor a los ciudadanos. Bueno, y ustedes, como PRD y como PAN, ¿no podrían avanzar en un frente común sobre algunos temas de interés colectivo y mandar la señal de que al menos ustedes sí se ponen de acuerdo? No podría haber ¿También de eso tiene la culpa Peña Nieto? No, porque aún juntos... Ya sé que no tiene mayoría parlamentaria, pero por lo menos tendrían que decir nosotros estamos de acuerdo juntos en este tema, pero es el PRI el que no quiere avanzar. Bueno, te pongo un ejemplo. Reforma política y reforma electoral. Lo aprobamos el 26 de abril en la Cámara de Senadores por unanimidad. Votaron todos. De los 6 partidos. Hasta los priistas también, por supuesto. Hasta los priistas, panistas, perredistas, de los 3 partidos pequeños también. En la Cámara de Diputados, el PAN, el PRD, el PT, Convergencia, comparten este planteamiento. El PRI dice que no. Y está frenada la reforma electoral, la reforma política, y no está claro si van a aceptar un periodo extraordinario en mayo. La laboral también. La laboral, por ejemplo. Pero también acabamos de aprobar una ley de protección de guarderías, Roberto. Así es. Y está atorada en la Cámara de Diputados. Sí, se está cumpliendo un aniversario más de la guardería de Sonora. La aprobamos el 29 de abril. Entiendo que les llegó el último día, pero justamente para eso serviría un periodo extraordinario. Pero triste forma de conmemorar el aniversario de la tragedia en la guardería de Sonora. Ahí yo puedo decirte que el Senado cumplió, ahí estuvieron los padres de familia en el Senado presentes, estuvieron viendo cuando votamos la ley para que nunca más haya un ABC de Hermosillo en alguna parte del país. El gobernador Peña Nieto dice que se le está convirtiendo en el villano favorito de ese tipo de cosas. ¿Usted tiene testimonios directos, confiables, o ha sido testigo de una intervención de él o de un personero directo de él en este tipo de temas? Mira, creo que la frase fue desafortunada para el gobernador Peña Nieto, porque el villano favorito de la política mexicana se llama Carlos Salinas. Si él quiere convertirse en el segundo Carlos Salinas con un segundo villano favorito, mala frase la de él, pero allá él en todo caso. Sí tengo un testimonio. Cuando desde el Senado de la República yo le pedí a los diputados federales un acuerdo con el Senado para convocar al periodo extraordinario y aprobar las leyes pendientes, no solamente ellos, sino también nosotros, trabajar también en el Senado para aprobar lo que nos envía la Cámara de Diputados, quien respondió no fue Francisco Rojas, quien respondió no fue Beatriz Paredes, que es diputada, quien respondió no fue ningún diputado del PRI, respondió el gobernador Peña Nieto. ¿Les habló a ustedes? Habló a la prensa y sacó una declaración que dice: no hay que crear falsas expectativas sobre las reformas. Las cosas con calma y con detenimiento hay que evaluarlas. Es decir, se convirtió en el diputado 501. Y es el que determina si sí o si no. Y como dicen que en la política dura más la esperanza que el agradecimiento, la esperanza de los priistas en la Cámara está en quedar bien con el gobernador Peña Nieto, porque si él llega a ser presidente, todos se sienten miembros del gabinete, ¿no? Senador, tenemos que cerramos a tambor batiente, como dicen los clásicos. Le apreciamos mucho. Gracias, Roberto. Muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias.